Muy buenas tardes, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo 5 y está conformado por Rubén Ortiz Torres, Wendy Lisa Rodríguez Espitia, Alejandro Salazar Vázquez y yo, Fátima Torres López. En esta ocasión les presentaremos nuestra línea del tiempo sobre la historia de la programación. Nuestra línea del tiempo empieza en el año de 1873 con Lovelace, Lady Ada. Condesa de Lovelace, Lady Ada Byron, pionera de la programación y de la computación, realiza el primer programa, describe la entonces llamada máquina analítica de Charles Babbage e influye que los desarrollos y operaciones de la matemática son susceptibles de ser ejecutados por máquinas. El siguiente año es el de 1874 con la máquina analítica de Babbage. Se refine el diseño de la máquina analítica después de 30 años de que se inventara por Charles Babbage y fuera utilizada por la primera programadora. Un comité de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia recomienda no construir la máquina analítica de Babbage, por lo que este inventor no tuvo acceso a fondos del gobierno. Años de 1878. Ramón Vera. Ramón Vera, quien vivía en la ciudad de Nueva York, inventó una calculadora con una tabla interna de multiplicación. Esto fue mucho más rápido que usar acarreos u otro método digital de aquel tiempo. Él no se interesó en poner su obra en producción, solo quiso mostrar que un español podía inventar tanto como un estadounidense. Continuamos con la década de 1880, con las tarjetas perforadas, las cuales las propuso Lady Ada, con el comptómetro, que lo propuso Duff Hutchinson. En 1885, con la escala de la computación, que Julius Freitag patentó la escala de la computación. 1888, con el dial de la grabación. 1889, con el Electric Tabulating Machine. Empezamos en el año 1890 con tarjetas perforadas. Germán Hollerith desarrolla un sistema para automatizar los censos con tarjetas perforadas. Y 1892, Otto Singer. Sí. La primera máquina exitosa de multiplicación automática se desarrolla por Otto Singer. Máquina de software algebraico. Leonardo Torres presenta su máquina de software algebraica. Empresa IBM. Se crea la empresa IBM, que en ese entonces se llamaba Tabulating Machine Company. KUKA, 1898. Se desarrolló el software de programación KUKA en Alemania. Seguimos con el año de 1900. Machines. Leonardo Torres Quevedo presenta la memoria Machines a Calcular en la Academia de Ciencias de París. En los años de 1902 y 1904 no hubo grandes conocimientos en cuanto a la programación, así que vamos a seguir con el año de 1906 con Grace Murray Hopper. Nace en Nueva York Grace Murray Hopper, que fue una de las grandes científicas de la computación y la primera que utilizó el Mark I y desarrolló el primer computador. En el año de 1908, la ciencia informática.
Primer Congreso Científico Panamericano, teniendo como tema central la ciencia de la informática. A continuación, el año de 1910, diagrama de Grant. Henry Lawrence Grant diseña el desarrollo del diagrama de Grant, pionero en la programación actual. En el año de 1912, Alan Macintosh Turing. Nace en Londres Alan Macintosh Turing, quien era un matemático importante y fundamental para la programación e inteligencia artificial. En el año de 1914, los semáforos luminosos. Se instalaron los semáforos luminosos para regular el tráfico automovilístico, instalados por primera vez en Cleveland, Estados Unidos, teniendo una sencilla programación. En 1916, Claude Elwood Shannon. Nace Claude Elwood Shannon, que era un ingeniero electrónico y matemático que desarrolló la entropía de la información útil al programar. Y en el año de 1918 fueron los principios del código binario. Seguimos con la década de los 20. Iniciamos con la programación de ordenadores, la cual comenzó con la Universidad de Harvard en Estados Unidos. 1922 fue el detector de mentiras, el cual utilizaba una programación muy simple. 1924 el contador Geiger, el cual contabilizaba los grados de radiación. 1926 la televisión mecánica, que fue una de las primeras de uso doméstico. 1928 el tostador eléctrico, en el cual se le programó el tiempo del tostado del pan. Seguimos con la década de 1930, el lenguaje formal, que fue por Kurt Gödel, publicó un documento sobre los lenguajes formales basado en operaciones aritméticas. Esto ocurrió en 1830. En 1932, el tambor magnético, que se inventó la primera forma de almacenamiento no volátil que la memoria de tambor magnético. En 1936, el Z1, que fue desarrollado por el alemán Konrad Zuse, y fue la primera computadora programable de la historia. En 1937, la máquina de Turing fue creada por Alan Macintosh y fue una calculadora universal. En 1938, la primera generación. En esta época las computadoras funcionaban con válvulas, usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas, utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas y se utilizaban exclusivamente en el ámbito científico o militar. La programación implicaba la modificación directa de los cartuchos y eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. Comenzamos con la década de 1940, Blankenstein. Se desarrolló el lenguaje Blankenstein utilizando en máquinas Z. 1944, el Mac I. Howard Aliken desarrolló el Mac I, primera computadora electrónica. 1945, almacenamiento de los programas. Johann Collewin de Neumann desarrolló el almacenamiento de los programas. 1947, método simplex. El primer procedimiento de solución lo proporcionó Jürgen B. Danzig y se le puso el nombre de simplex por su simplicidad. Lenguaje shortcode. 1950. William F. Smith creó el lenguaje shortcode, precursor de los lenguajes de alto nivel.
Seguimos con el año de 1950, el lenguaje de programación COBOL. El Departamento de Defensa de Estados Unidos estaba bastante preocupado con los lenguajes de programación existentes, especialmente por dos razones. Los programas no podían llevarse de un ordenador a otro y resultaban bastante difíciles de leer y modificar. Para solventar estos inconvenientes, patrocinó una conferencia sobre lenguajes y en la que participaron las grandes empresas del sector: IBM, Sperry, Honeywell. Fruto de aquella conferencia fueron las especificaciones para desarrollar COBOL, Common Business Oriented Language. En 1951, el primer compilador. Grace Murray Hopper fue una científica de la computación y también una militar estadounidense con grado de contraalmirante, considerada una pionera en el mundo de las ciencias de la computación. Fue la primera programadora que utilizó el Mark I y desarrolló el primer compilador para un lenguaje de programación, así como también propició métodos de validación. 1956. Lisp. Lenguaje de programación de computadora de tipo multiparadigma, con una larga historia y una sintaxis completamente entre paréntesis, especificado originalmente por John McCarthy y sus colaboradores en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Lisp es el segundo lenguaje de programación de alto nivel más viejo con un extenso uso hoy en día. 1957. Fortran. Es un lenguaje de programación de alto nivel de propósito general, procedimental e imperativo, que está especialmente adaptado al cálculo numérico y la computación científica, y se incluyó en el IBM 704 junto con un manual de 51 páginas. 1958. ACOL. Con vistas a obtener un lenguaje universal que no dependiera de la máquina donde se implementara, se formó un comité internacional formado por la ACM y la GAMM. En Zúrich, un informe dado carta de nacimiento al IAL, posteriormente denominado AGOL 58, Algorithmic Language. Seguimos con el año de 1960. Programación estructurada. Es un paradigma de programación orientado a mejorar la claridad, calidad y tiempo de desarrollo de un programa de computadora, utilizado únicamente subrutinas y tres estructuras: secuencia, selección e interacción. En 1962, Prolog. Es el prototipo de lenguaje declarativo por excelencia. En los programas Prolog se proporciona al ordenador una serie de conocimientos sobre un tema, junto con una serie de reglas, y el programa nos contestará todas aquellas preguntas que deseemos hacerle sobre el tema. 1964. BASIC. Diseñado por John G. Kemery y Thomas Kurtz, que eran profesores del colegio de New Hampshire, y diseñaron un nuevo lenguaje que permitiera introducirse a sus estudiantes en los sistemas de tiempo compartido. 1966. RPG. IBM comenzó a desarrollar un lenguaje orientado a la obtención de informes, como ventas, pagos, etc., en el ámbito de gestión. RPG son las siglas de Report Program Generator. 1969. Sistema operativo C, creado por Kenneth Thompson y Dennis Ritchie. Seguimos con la década de los 70. 1970, Pascal. El profesor suizo Niklaus Wirth del Instituto Politécnico de Zúrich emprendió la creación del nuevo lenguaje de programación que permitiera introducir en la programación de una forma fácil, pero a la vez potente y sobre todo siguiendo unas pautas estructuradas.
De hecho, Pascal es el lenguaje más sencillo que posibiliza el acceso a la informática teórica. 1971 LSE. Con el objeto del profesorado francés de secundaria, fue capaz de crear sus propios materiales educativos informativos. Se diseñó el lenguaje Symbolic Assignment, que no tuvo mucho éxito. 1973 Command. Destinado a la informática educativa en los países escandinavos, fue desarrollado por Benedict Lofs y Bård Christensen, combinando las ventajas de BASIC y Pascal. Informática educativa. Se desarrolló Command para la informática educativa. 1978 el lenguaje B. El lenguaje de programación fue creado por Brian Cumming y Dennis Rich a mediados de los 70. La primera implementación del mismo la realizó Dennis Rich sobre un computador DEC POP 11. Continuamos con el año de 1980. C. Thomson desarrolló un lenguaje experimental al que llamó B. 2 años después, Ritchie se basó en B para crear un nuevo lenguaje de propósito general que denominó C8. 1982, Prolog. Prolog es un lenguaje de programación especialmente indicado para modelar problemas que impliquen objetos y las relaciones entre ellos. 1984, compilador C++ 9. Burn Stroustrup diseñó el compilador C++ 9 enfocado en la programación orientada a objetos. 1986, Goebel. En Estados Unidos, por medio de la Orden Ejecutiva 1296, las agencias federales deben usar el estándar para documentar los datos geoespaciales que produzcan a partir de 1995. 1988, Perl. Perl es un lenguaje de programación diseñado por Larry Wall, creado en 1987. Perl toma características del C, del lenguaje interpretado Shell, en un grado inferior de muchos otros lenguajes de programación. Comenzamos con la década de 1990. Java. Este lenguaje hoy en día está ampliamente utilizado en Internet. Fue desarrollado por James Golding en Sun Microsystems System, basado en C y C++. En realidad, el objetivo de Sun no tenía nada que ver con Internet. Era un interfaz interactivo e intuitivo para electrónica de consumo, calculadoras, televisión, interfaz, etc. 1991, HTML. Hypertext Markup Language es un estándar que sirve para la referencia para la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones. Define una estructura básica y un código denominado código HTML para la definición de contenidos con texto, imágenes, videos, entre otros. 1995, Delphi. Surgió Delphi, el cual es la ampliación de Pascal. 1996, Java. En agosto de 1995 ya es el nombre de Java. Se presentó en la sociedad. A pesar de que Java resultaba un tanto lento en su ejecución, cada día es más popular. Por lo tanto, es relativamente sencillo y bastante potente. Además, es válido para cualquier plataforma y, sobre todo, muy fiable y seguro, manteniendo alejado a los virus. 1998, Open Source.
Open Source. 13 de febrero de 1988, en la reunión de Palo Alto de Acuña, el término Open Source y durante la semana siguiente, Bruce Perens y Eric Raymond lanza opensource.org. Nos acercamos a la parte final de nuestra línea de tiempo con el año 2000, Mac OS. Macintosh lanza el sistema operativo Mac OS. 2002, Mozilla Firefox. Lanzamiento del navegador web llamado en un primer momento Phoenix. 2004, Mare Nostrum. Puesta en funcionamiento del supercomputador Mare Nostrum en el BSC. 2006, Windows Vista. Lanzamiento del sistema operativo de Microsoft Windows Vista. 2008, Windows 7. Apple lanza al mercado la MacBook Air, la cual al parecer es la laptop más delgada del mundo en ese momento. El 22 de octubre se lanza el sucesor de Windows Vista. Llegamos a la última etapa de nuestra línea de tiempo, del 2010 a la fecha. En el 2010 fue el Chrome OS. Se espera el lanzamiento de Google Chrome, un sistema operativo creado por la empresa Google. 2011, iOS 6. Apple lanza al mercado el iOS 6. 2012, Windows 8. Windows 8 es lanzado por Microsoft. Windows 8.1 en el 2013. Microsoft lanza al mercado la versión Windows 8.1. 2014 y 2015 se utiliza en una amplia gama Java. Todavía se sigue utilizando y sus programas se reconocen visualmente por su brevedad y la inclusión de caracteres especiales. Con esto concluimos nuestra presentación de la historia de la programación. Esperando que esta historia continúe. Gracias por su atención.